Estrenamos sección, lo estrenamos hoy que se inauguran las Olimpiadas. Es nuestra sección en la que le vamos a dar lo más relevante de lo que sucede en los Juegos Olímpicos Río 2016. Por supuesto, también la participación de la delegación mexicana. Estos Juegos Olímpicos que también se juegan en Capital 21 porque aquí usted los puede disfrutar. Y bueno, esto es Juegos Olímpicos. Está con nosotros el señor Toño. Eso. Más o menos, mi rey, no, más o menos, ¿eh? Prueba. El espíritu del viernes, definitivamente, por lo menos. Hombre, pero por supuesto, ¿eh? Fíjate que este foro está muy guapo, está casi como el de mi casa, ¿eh? ¿Casi? Nada más que ahí sí nadie, hay quien barra, no, ahí sí no tengo nadie que me pueda ayudar. Pero está guapo su. Oye, guapas las Olimpiadas, ¿eh? Sí. Y la delegación mexicana. Sí. Fíjate que ahora que arranca esta situación, los Juegos Olímpicos, que es la 28ª edición en Brasil, será un total de 306 las medallas que se van a otorgar. Va a haber un total de 4.924 metales a repartir en 306 pruebas. Wow. 206 países son los que van a participar. El equipo mexicano, que iba originalmente con 126, va solo a partir con 125. Lamentablemente César Ramos en los 200 metros tuvo una operación y pues no va a poder participar. Lástima, a veces como las lesiones no te pueden dejar bueno, te alejan del sueño olímpico. Del sueño que tanto tiempo te preparas, ¿no? Oye, pero las Olimpiadas se inauguran el día de hoy. Me imagino que habrá una fiesta. Hoy son, sí, por supuesto, a las 6 de la tarde en el estadio Maracaná. El director artístico de esta ceremonia, que es un cineasta, el que hizo la película de Ciudad de Dios, que es el señor Fernando Meirelles, él precisamente es el que va a llevar a cabo esta ceremonia que se habla, que no será tanto el bailongo de Brasil, va a ser más contar el desarrollo que ha tenido este país desde sus orígenes hasta llegar a la actualidad. Por ahí también se habla de que en el caso de los deportistas, a diferencia de otros desfiles, que siempre se menciona mucho que pasan con la banderita, todos muy contentos, en este caso será más bien como un tipo desfile de moda, el que está haciendo los deportistas. Muy brasileño, ¿no? ¿Tendrán samba por casualidad? A lo mejor hay samba también. Sí, tendrá sorpresas, bueno, Antonio, tendrá sorpresas y no nos las podemos perder porque además lo vamos a transmitir completito aquí por Capital 21 a las 18 horas. Así es, Oye, pero esta es la inauguración. Pero ya hay actividad deportiva desde el día de ayer. Sí, por supuesto. Como bien saben, el miércoles arrancó la actividad que fue del fútbol femenil. Sí. Por cuestiones de calendario tiene que arrancar antes el fútbol. Y el día de ayer, precisamente, México tuvo su participación en el fútbol. Pues por ahí tuvo sus puntos buenos, sus puntos negativos, como todo, como estamos viendo precisamente en pantalla, quien vemos a Irving Lozano, el de Pachuca, el que sacaba el tiro que iba por encima del travesaño. Tiene otra oportunidad, Juan Becerra pasa otra vez muy cerca. Estuvo el equipo mexicano desde el inicio atacando mucho, aunque después empieza a tardar. Después llega bien el giro de Oribe Peralta, metiendo el primer gol. No, sí, un excelente giro que hace con el cuello. Lástima de equipo en el que juega Oribe Peralta, el América. Después un balón filtrado que le dan muy bien al equipo alemán. El equipo mexicano palideció mucho de esto en la defensa, en el medio campo, de repente estuvo apretando, pero ya la defensa se quedó corta y luego llegaría uno de Pachuca, el equipo de Pachuca que da la cara por México, sobre todo por los buenos jugadores que tiene como Irving Lozano, Rodolfo Pizarro, que era el que mete el gol, y lamentablemente llega para México el empate por parte de los alemanes, que es Matías Quinta. Sí. El que llega y anota. Ahora, a México... ¿Qué mentalidad tienen los alemanes? No, sí, hay que una mentalidad muy buena, pero fíjate que en este partido en particular parecía que no tenían ese clásico ADN que sí posee el juego alemán, como que no eran tan académicos a la hora de tocar el balón, no se veían inclusive a veces tan ordenados. También es que el juego de México fue muy bueno y no les permitió hacer un muy buen partido de fútbol a los, no por nada somos los campeones. Pues sí, así es. Sí, los clásicos campeones. Y del otro lado del grupo C,
que también fue de México, Corea del Sur, que goleó al equipo de Islas Fiji, que está en el ranking de la FIFA en el número 187. Es un país que obviamente yo creo que un equipo de la tercera división de aquí en México le podría dar muchísimo más batalla. Pierde 8-0 y pues lamentable para ellos esa situación. Ahora México se va a enfrentar contra ellos precisamente el domingo y yo espero que México pues les meta unos 12 goles, por lo menos, por ahí fácil, ¿no? ¿eh? Vamos por el bicampeonato, Gabriela. Así es, Sí. pero apartando un poquito del fútbol luego de esta inauguración, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son las próximas actividades entonces? El fin de semana, habrá atletas mexicanos. Sí, claro, por supuesto, la actividad mexicana. De hecho, nada más para comentar de rápido que ya se dio un récord olímpico, se acaba de dar en el tiro con arco un récord olímpico y también mundial. Yoo Kim Won, el coreano que va, por supuesto, a pelear esta presea áurea, llega a 700 puntos de los 720 posibles en el tiro con arco. El mexicano de Coahuila, Ernesto Boardman, quedó en la posición número 28, 622 puntos. En el tiro con arco se clasifica de la siguiente manera: tú quedas en primer lugar y te enfrentas con el último. El primero va contra el 32, o sea que Ernesto Boardman se enfrentará el viernes contra un cubano, contra Rubén Paredes. Él quedó en la posición número 4 y se enfrenta contra el que quedó en la número 28. No, bueno. Hay que esperarlo entonces. Hay que esperarlo. Oye, pues por eso hay que calificar bien, ¿no? Si quedas rezagado, te enfrentas con Sí, hay que calificar bien. Sí, mencionó mucho que se puso nervioso, que no la supo armar muy bien. En el tiro con arco debe de estar completamente siempre concentrado. La distancia, de hecho, es de 70 metros, digamos, lo ancho de una cancha de fútbol, más o menos para que se den una ¿Tan idea. larga? Sí, tan larga está la... Pues habrá cosas interesantes, sin duda, Antonio, el fin de semana. Gabriela, no nos podemos perder. No podemos perdernos estos Juegos Olímpicos que vienen cargados con muchísima información. Mira, y ahí tenemos en pantalla precisamente el Digo, calendario estoy un poco ciego, no alcanzo a ver, pero lo único que les puedo decir es que el sábado el equipo de voleibol de sala, el equipo mexicano, se va a enfrentar contra el anfitrión, que es Brasil, y de hecho ese partido va a estar por la pantalla de Capital 21. De hecho, aunque me hagan la indicación, estoy ciego, no alcanzo. Bueno, habrá voleibol. Me tendría que acercar. Voleibol de sala, voleibol de playa varonil también será el grupo C. A las 10 de la mañana será ese enfrentamiento. Posteriormente, bueno, ciclismo de ruta. Acá también va a participar una mexicana, Edna Carrillo, y en esa disciplina se va a otorgar también medalla. Qué bonita maceta, por cierto, la que tienen aquí cerca. El calendario de mexicanos para, por supuesto, el fin de semana, sábado 6 de agosto. El boxeo entra ya esta disciplina a desenfundar la empuñadura, se ha dicho, porque bueno, los mexicanos... Adueñado, Perdón, pues, de nuestra casa. es que Muy bien. se supone que estoy como en mi casa, Estás en tu casa. Estás en tu casa. Ok, Adelante. muchas Te sientas gracias. tú, nos levantamos todos, Toño. Como quieran ustedes. Ya te sentaste. Como quieran ustedes. Yo- Tenemos posibilidades este fin de semana de ir avanzando para pues alcanzar algunas medallas, ¿no? Sí, por supuesto. En el caso de los mexicanos, el ciclismo es difícil, es lo que va a repartir medallas, pero sí está bastante difícil, sobre todo por el ranking en el que se encuentran los mexicanos. Es difícil, pero al menos se va a pelear por romper el récord mexicano. Mira, me dicen que ya me calle, que ya despida. No sé a dónde nos tenemos que Será ir, ¿eh? momentáneo, porque aquí te esperamos el Así próximo es. lunes, así como por todos supuesto, los días por en los supuesto. que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, Toño, Gabriela. Así es. Pues ya sabe usted cuáles van a ser las actividades deportivas de los Juegos Olímpicos ahí en Río 2016, mismas que usted va a poder disfrutar a través de la transmisión, por supuesto, de Capital 21, porque los Juegos Olímpicos se juegan también en Capital 21. Y ahora...